El ambiente del país está saturado de temor, de rabia, de odio, de presagios, de dolor. En la memoria colectiva de los santafesinos, yo crecí acá, circula la idea de que Saspe fue una especie de sacerdote de izquierda, ¿sí? Muy comprometido con las luchas populares. Ese era el imaginario que yo en el cual me había socializado. Saspe era un cura de barrio, o era un cura popular, totalmente distinto. Es una figura valiosa, es una figura que hay que rescatarse. Alguien me puede decir que tiene sombras, ¿quién no las tiene? Su palabra era muy escuchada, era muy valorada. Él hablaba como para que la gente entendiera, por eso te decía, tenía esa lucidez para hablar no solamente personalmente o en las homilías, en los discursos, sino también como mensaje a través de los medios. Y mucha gente seguía en Buenos Aires, en todos lados, incluso que no eran católicos, la palabra de Monseñor Saspe. La Iglesia debe predicar con toda claridad que la subversión terrorista es un crimen contra Dios y la patria, pero debe condenar sin medias tintas el terrorismo impune, del cual se han denunciado conexiones paraoficiales. Hacia mediados, finales de los años 60, hay una renovación muy fuerte en el seno de la Iglesia Católica. Y en ese contexto va a emerger un ala más radicalizada que trae nuevas ideas en relación a cómo se concibe el vínculo entre la Iglesia y la sociedad. Eso parece ser, quienes estudian el tema han planteado que genera un nuevo tipo de redes de solidaridad, un nuevo tipo de sociabilidad y una nueva forma de entender la relación consigo mismo y con el prójimo. Es también el momento en el cual emerge el concepto de hombre nuevo, que es un concepto muy utilizado, sobre todo ligado a la línea guevarista, por el Che Guevara. Este catolicismo posconciliar va a tener un anclaje muy claro en la ciudad de Santa Fe. Es en ese contexto donde emerge, por ejemplo, el movimiento de juventudes. El movimiento de juventudes, que funcionó en nuestra ciudad, nucleaba a chicos jóvenes, como el nombre lo dice, que estaban en la secundaria o iniciando sus estudios terciarios o universitarios, y los nucleaba a partir de actividades puntuales. Concretamente, para ellos era muy importante el cineclub, ¿sí? Veían películas, a partir de eso discutían, y quienes articulaban estos debates y motorizaban el grupo eran sacerdotes que formaban parte de este movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y que de alguna manera estaban enquistados dentro del centro de esta amplia constelación de estos representantes postconciliares, del catolicismo postconciliar. Saspe nunca perteneció al sector nuestro o al sector en el que nosotros crecimos políticamente, que era el de los curas del tercer mundo. Es de esa iglesia, él era de esa iglesia formal. Saspe pertenecía a ese sector intermedio. Monseñor Saspe era una persona más de una iglesia más abierta, él estuvo en el concilio, más conciliar. Yo estando en el seminario de Paraná, nunca hablamos del Concilio Vaticano II. Cómo fue corriéndose de ese supuesto centro, de esa independencia, y yendo hacia quienes más lo necesitaban, que eran nuestros familiares y nosotros, ¿no? Y cada vez eso le costó que lo caracterizaran y que intentaran matarlo. Lo que sí sabemos es que en el mundo del catolicismo postconciliar, Saspe no formaba parte del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, para nada. De hecho, si nosotros vamos al archivo de Saspe, vamos a ver que Saspe tenía una fijación con este movimiento, y ahí en ese archivo aparecen, él guardaba recortes de todos los diarios del país, siguiendo el accionar de estos sacerdotes. Los sacerdotes que viven hasta el día de hoy, de hecho, lo han denunciado en reiteradas ocasiones. Había, mapeando así a grosso modo, como 3 grupos al interior de la Iglesia Católica. Un ala de derecha, ¿sí? Un ejemplo sería von Berny,
que hoy en día está preso por crímenes de lesa humanidad, o sea, gente que estaba completamente alineada con las políticas de la última dictadura cívico-militar. Por otra parte, tenés otro grupo, que sería el grupo de Angelelli, y otros tantos sacerdotes, obispos que fueron perseguidos. De hecho, después doy un ejemplo que tengo también del archivo de Saspe. Y ahí parece ser un grupo que estaba en el medio, ubicado en el medio, que dialogaba con las Fuerzas Armadas, pero que no por eso desconocía los padecimientos de los familiares de desaparecidos, presos políticos. Y aparentemente en ese grupo de los moderados estaba Saspe. No lo ubicaría como un cura tercermundista, no lo ubicaría en ese lugar, pero como un tipo que escuchaba, que insisto, que abrazaba causas en concreto, que ponía la cara. No lo ubicaría directamente en ese lugar, pero tampoco alejado. Él tenía una mirada respecto a lo que estaba pasando en la Argentina y cierta decisión de afrontarla, más allá de lo que fue el final de muchos de los integrantes jerárquicos de la Iglesia, que en algún momento sí se sentaron con Videla y Videla les reconoció la existencia de los desaparecidos. Y muchos de esos integrantes de la Iglesia, incluyéndolo a Saspe, llegado el caso también decidieron que ciertas actuaciones podían dañar a la institución católica, con lo cual, visto desde un lugar me parece responsable también, creo que Saspe puede ser revisado en un montón de cuestiones. Repudio a la subversión, al marxismo ideológico, al capitalismo lucrativo y a la doctrina de seguridad nacional. Defendamos, con un profundo sentido patriótico y cristiano, la vigencia de aquellos derechos por los cuales una sociedad puede calificarse de comunidad y sin los cuales será simplemente un rebaño. Te digo lo que decía Saspe. La política, yo lo aprendí más de él que en otros lados, pero la política es uno de los grados más altos de caridad, de la caridad. Podemos ya hablar de dictaduras secas, sino de dictadura cívico-militar. Más allá de que después volvamos y hablemos de dictaduras secas, para no decir dictadura cívico-militar, eclesiástica, Habían cosas porque iban gente a decírselo. Había otros que evidentemente no querían ver, miraban para otro lado, decían yo me dedico a lo mío. Hay otros que trataron, muchos curas, que trataron también de ayudar en algo, hacer algo. De hecho, si vos levantabas mucho la cabeza te hacían desaparecer también. El cura que hablaba de liberación o de libertad ya te tenían fichado. Y Saspe trató también de ayudar, de iluminar esos momentos, de ayudar todo lo que podía. Él lo sabía que de alguna manera era uno de los que querían hacer desaparecer o matar. La figura de Saspe es muy interesante en muchísimos aspectos. La verdad que yo aprendí mucho con Saspe porque cuando nosotros nos dedicamos a lo que fue su gestión al frente del arzobispado, encontramos experiencias increíbles, como por ejemplo la escuela Juan 23, lo que Saspe hacía respecto de ir a visitar a presos políticos o de salir a cuestionar la violación a los derechos humanos, nos sirvió mucho para profundizar esa idea que teníamos de Saspe, pero ordenarla, sistematizarla y nutrirla, porque nos pasó a nosotros que al mismo tiempo aprendimos también mucho de Saspe. Nosotros sabemos que en nuestra ciudad se robaron bebés, ¿sí? Y se cambiaron identidades. Y hasta el día de hoy hay muchos santafesinos que están buscando a sus hermanos. Entonces es imposible pensar la dictadura como algo que está lejos, como algo que pasó en Buenos Aires o como algo que no tiene nada que ver con el presente. Solemos escuchar que esto pasó hace 40 años, ¿sí? Pero si hay gente con la identidad cambiada que está circulando y que no sabe que es hija de desaparecidos y circula en tu ciudad, y bueno, creo que la pregunta sigue siendo tan pertinente hoy como hace 30, 20 o 40 años. Él habló, varias veces habló de la Argentina secreta, la Argentina subterránea. Había otra Argentina, además de la Argentina que uno podía conocer por arriba, sí, seguro. Eso era muy conocido, algo que él señalaba, ¿no? Y que él hablaba.
Hay detenidos que cumplieron sus condenas y no han recuperado su libertad. Hay desaparecidos cuyo reclamo no ha sido escuchado, como también hay gente que condena los excesos de la represión, pero no reconocen los crímenes de la subversión. Mucha gente que estuvo en los centros de concentración que cuentan que Sape los ayudó en la cárcel, donde sea. Había en la cárcel de Coronda, según nos decía Monseñor Sape, había varios presos políticos, muchos presos políticos, y con ellos conversaban, que muchas veces para conversar nos decía que tenía que buscar un lugar porque tenía miedo que hubiera allí que lo estuvieran escuchando, ¿no? Detienen el 20 de noviembre de 1975, el día que el ejército se hace cargo de la represión a nivel del país. Salen en Santa Fe, hacen una redada y ese día detienen entre 15 y 20 compañeros. En el caso mío, yo estaba con Orlando Barquín, que a la mañana lo habían allanado, y bueno, estábamos caminando por un calle Junín cerca de Avenida Freire y aparecieron 3 o 4 autos en contramano, nos detuvieron y nos llevaron a la Cuarta. En la Cuarta estuvimos aislados del 20 de noviembre al 10 de diciembre aproximadamente. Ahí en la Cuarta, en esos días, nos tuvieron muy mal, nos tuvieron sin comer. Nos llevan a Coronda, bueno, y ahí empieza todo el proceso de detención en la cárcel de Coronda. Después viene el golpe del 24 de marzo y ya la situación se torna insostenible. La pregunta que cae, entonces, la pregunta sobre quiénes fueron las víctimas directas, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en eso, cuantitativamente, en el Nunca Más, en el informe de la CONADEP nacional, pero también en el informe de la CONADEP de la regional Santa Fe, que abarca el centro norte de Santa Fe, es un informe que fue hecho a inicios de los años 80, lo que vemos es que en gran medida el perfil ocupacional de las personas desaparecidas eran en general estudiantes y obreros. Si trabajamos con los datos estadísticos de la cárcel de Coronda, vemos que los presos políticos en su enorme mayoría también respondían a este mismo perfil. Eran en su enorme mayoría estudiantes y obreros. Esto de alguna manera también nos permite entender en qué clave fue pensada la última dictadura. No se avanzó a mansalva contra todo el mundo, ¿sí? El subversivo respondía a ciertas características. Y un dato más, si estudiando el archivo de Coronda, ¿sí?, de los presos políticos de Coronda, que se llama, la sección donde están estos legajos, se llama sección detenidos especiales. Si nos sentamos a estudiarla, vamos a ver que en la enorme mayoría de los casos respondían a estos perfiles, y también vamos a ver que en la semana del golpe hubo algo así como 1000 detenciones en Santa Fe. Antes de dar el golpe, ¿sí?, las listas con las personas que tenían que ser perseguidas y desaparecidas o detenidas ya estaban elaboradas. Eso da cuenta de un plan más grande, ¿sí?, donde había un enemigo interno, que fue lo que construyó el Estado Nacional Argentino, que ya estaba claramente delimitado. Los militantes que estábamos en el pabellón 5 comenzaron a endurecer la represión interna del penal, y lo que era una cárcel se transforma en un campo de concentración donde nos aíslan absolutamente durante los 3 años que estuvimos en Coronda en un régimen oprobioso, y que hace muy poco llevamos a la justicia a 2 de los directores, porque el otro director, que era el gendarme Cironi, ya ha fallecido, y hace poco falleció Cusidonchi, y bueno, y demostramos realmente lo que fue ese oprobioso régimen que dispuso la dictadura cívico-militar para nosotros. Hacen todo un programa donde los directores decían que nosotros solo podíamos salir locos o muertos. Había en general 3 pabellones,
por Coronda pasaron más de 1.400 presos y había 3 pabellones con distintos regímenes, sin que variaran mucho. El de Coronda, la característica que tiene, especialmente la característica del pabellón 5, es lo prolongado de lo que fue el exceso permanente sobre nosotros. Buena parte de los desaparecidos de Santa Fe eran los abanderados de las escuelas adoratrices, Calvario, Inmaculada, ¿sí? Y muchos de ellos habían participado de este movimiento, lo cual también creo que nos plantea una pregunta como sociedad, porque si hoy en día vamos a la escuela, no sé, adoratrices, a la escuela Inmaculada, no hay una placa que recuerda a los desaparecidos, ¿sí? Si hay placas que recuerden a nuestros desaparecidos en la Escuela Almirante Brown, en la Escuela Nacional, en las distintas facultades de la Universidad del Litoral, también en la Católica, pero falta un trabajo de memoria sobre esto. Saspe tenía una posición de, por un lado acompañaba a todos los curas, aquellos que tenían una visión absolutamente diferente de lo que la Iglesia debía hacer frente al contexto, pero llegado el caso, Saspe era un hombre de la institución. Y llegado el caso, lo que Saspe decía es que los sacerdotes tenían que seguir. En un momento, recordemos también, donde muchos de ellos directamente abandonaban el sacerdocio frente a lo que entendían que, por ejemplo, tenía que ser la lucha revolucionaria. Él entendía que toda esa batalla debía darse desde dentro de la Iglesia y no desde otro lugar. De hecho, Saspe después terminó siendo un encombrado dirigente dentro de la representación política de la Iglesia. Muchos recuerdan que además los iba a visitar a la cárcel, es decir, tenía una mirada tremendamente humana y destacable en ese sentido. Después su función dentro de la Iglesia y sobre todo como encumbrado integrante del sector político que terminó manejando la Iglesia, que terminó sentándose en determinados momentos incluso con los integrantes de la dictadura. Quizás en ese caso Saspe nos demostró que terminaba siendo mucho más defensor de la institucionalidad que de salir a contar lo que en aquella reunión, lo cuenta Berbisky, el periodista Horacio Berbisky, muchos años después, que en realidad hubo una reunión cumbre en la que también participa Saspe y es en donde Videla le reconoce efectivamente la existencia de los desaparecidos. Me tocó hacer una entrevista a una mujer que salió al exilio desde Santa Fe y que me contó una historia así como de película. Ella, había militado en Montoneros para el año 76, ya para febrero del 76, antes del golpe, ella sabe que su cabeza tiene un precio, que le están buscando. Su suegro era muy religioso y era muy cercano a Saspe, era una figura importante dentro de Santa Fe. Entonces su suegro habla con Saspe y Saspe la lleva a ella y a su cuñada, que también estaba siendo perseguida, y las ubica en un seminario, ¿sí? En una casa que había, ella me decía, en las afueras de Santa Fe, por cómo ella lo explicaba, creo que era por la zona de Rincón, y se alojan ahí junto con un montón de sacerdotes que estaban alojados. Una de ellas estaba embarazada y esta otra señora, que es a quien yo entrevisté, no estaba embarazada, tenía hijos pequeños, los deja al cuidado de su madre. En ese contexto, estando ahí, caen por orden de Monseñor. Entonces, nadie dice nada, hasta que dice que pasa un tiempo y en el seminario empieza a circular la idea, ¿qué hacen estas dos chicas solas, jóvenes acá? Algo tiene que pasar. En ese contexto, quedan solas, se van todos de la casa y ahí sigue otra historia. Pero la figura de Saspe era acá muy importante. Cuando ella me contó eso, yo estaba también entrando al archivo, busqué y logré ver la correspondencia entre su suegro y Saspe. Y entre otras cosas, él lo que planteaba era que lo habían echado, era un hombre grande, muy mayor, que se estaba por jubilar, y cuando se está por jubilar, lo echan, meses antes de su jubilación. Lo echan, y eso significaba en ese momento que no iba a poder acceder a los beneficios jubilatorios. Entonces, en la carta que le escribe a Saspe, de una manera muy simple, muy directa, lo que dice es que él, como buen cristiano, se siente muy mal porque lo han echado y porque la única culpa o el único pecado que le achacan en la Universidad Católica, era ser el padre de hijos guerrilleros. Y esa frase de ser padre de hijos guerrilleros aparece en los documentos de distintos familiares. Semana Santa creo que fue,
Saspe consigue que Cusidonchi lo deje vernos desde la jaula. La jaula es la parte donde está la guardia adelante, ¿no? A lo mejor en Libertad la gente no entiende lo que es la pelea del preso por la supervivencia, ¿no? Y especialmente la supervivencia nuestra. Entonces nos abren el pasaplato, porque la puerta tenía un pasaplato en el medio para que nosotros los viéramos. Los que estábamos al final empezamos a sacar la mano y a decirle que no lo veíamos, que no lo escuchábamos. Con un megáfono estaba la primera vez. Y entonces consigue todo esto ahí en el pabellón 5, ¿no? Consigue, negociando con Cusidonchi, que nos abran la puerta. Imagínense lo que era en Coronda, con un régimen absolutamente absurdo, oprobioso, dictatorial, salir y de vuelta vernos con compañeros que a lo mejor hacía 6, 7, 8 meses que no nos veíamos. En Coronda el silencio debía ser sepulcral. Nosotros lo rompíamos con nuestras prácticas, porque sabíamos que si nos quedábamos en silencio íbamos a estar más cerca de la muerte y salimos. Y Saspe nos saludaba desde allá arriba de la baranda. Y el viejo, lo digo con inmenso cariño, con esa figura chiquitita, hace una jugada de ajedrez. Dice, bueno, gracias a la amabilidad del director, los voy a pasar a saludar por la celda. El director, que estaba dentro de la jaula, porque Saspe había pasado, da la orden de cerrar las puertas, y nosotros, ni en pedo, pusimos las patas ahí para que las celdas no, y gritaban adentro, 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 nada. ¿Viste? Y como empezó, se vino directamente y se recorrió celda por celda, dando un abrazo a cada uno de nosotros. Fue algo imprevisto. Nosotros dábamos por descartado que otra vez no lo iban a dejar entrar a Saspe. Bautizó a un compañero que le dijo que no estaba bautizado, lo bautizó. Y a todos nos dijo fuerza, que el esfuerzo que había hecho él en la negociación con Cusidonchi fue un esfuerzo muy grande. Para mí, y creo que para la mayoría, la inmensa mayoría de los compañeros que pasamos por Coronda, incluso para muchos familiares, la palabra, el aliento, el amor que Saspe nos dispensó fue una ayuda invalorable para resistir esa desgracia que fue la cárcel de Coronda. Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón se había decretado estado de sitio, se habían suspendido las garantías constitucionales y el Estado Nacional Argentino había quedado facultado para detener gente, sin causa ni proceso. Ahora, en ese contexto, la legislación argentina contemplaba que podías escoger entre permanecer preso en tu país sin una causa concreta o ser libre en el extranjero. Eso es lo que se conoció como el derecho a la opción, ¿sí? La opción. Sabemos que una enorme cantidad de presos políticos de Coronda gestionó la opción. Sin embargo, no a todos se la dieron. Es un dispositivo que fue usado de manera discrecional por el Poder Ejecutivo Nacional. Hubo una cierta cantidad de salidas antes del golpe, pero en los años inmediatamente posteriores al golpe eso se frenó. Recién en el año 79, en el contexto de la visita de la OEA, se va a empezar a abrir y van a salir muchos presos políticos al extranjero. Esto que yo relato para nosotros es infinitamente grande, pero para él debe haber significado una frustración. No nos olvidemos que un obispo, y en aquel entonces un obispo de la Iglesia Católica, se suponía que era un poder, que era una persona que
bueno, al poder lo dejaban afuera, ¿no? Monseñor Saspe tenía una gran claridad para llegar con el mensaje a todos, al universitario, al profesional, al del barrio. Hablaba de una manera así, no ser humana, pero cercana además, ¿no? Amistosa y muy bien, ¿no? Como para hacerse entender. Vicente Saspe celebró misas en Coronda. Nosotros yo por lo menos, me acuerdo de una que escuché por los parlantes. Nunca pudo celebrar, a pesar de que lo pedía, una misa en el pabellón 5. Él le armaban una mesa o algo en el pabellón 1 y desde ahí retransmitían al pabellón 3 y al pabellón 5. En algunas ocasiones lograba era que nos dieran la comunión. Entonces él daba la misa en el pabellón 1 y después pasaban los curas que venían con él a darnos la hostia, ¿no? Celda por celda. En esa soledad de la cárcel, ¿no? Porque uno, a pesar de estar con tanta gente, está solo. Esas palabras cómo suenan adentro, cómo es que vos tenés una bocanada de aire para seguir resistiendo. Y en esos sermones de Vicente eran realmente importantes cuando los daba en la misa. Yo fui al archivo del arzobispado y pedí ver el archivo de Saspe, el archivo personal de él. Y durante mucho tiempo seguí, hasta que en un principio me daban documentos de la CELAM, ¿sí? Y veía algunos documentos institucionales. Pero con el paso del tiempo empecé a ver otro tipo de documentos. Concretamente empecé a ver el archivo epistolar de Saspe. Y ahí lo que podía constatar era que Saspe se escribía por igual con las madres de los desaparecidos, con Eve de Bonafini, con muchas personas que estaban privadas de su libertad, presos políticos, ¿sí? Eso por una parte. Y recibía un montón de denuncias y se solidarizaba con ellos. Y por otra parte, también recibía un montón de misivas, documentos y sostenía una asidua correspondencia con miembros de las Fuerzas Armadas. Los familiares comenzaron a tratar de que Saspe entendiera qué era lo que estaba pasando en Coronda. Empezó a atender a los familiares y empezó a intentar ir a visitarlo. Al principio le permitían ver al pabellón 1, ¿no? Y desde la reja al pabellón, ¿no? A nosotros, al pabellón 5, no lo dejaban entrar. Saspe, con una militancia perfecta para definirlo, insistió. Pensemos que estamos hablando de todos pibes de 23, 25 años, y que también recordaba que Saspe era uno de los pocos sacerdotes que en aquel momento, además siendo arzobispo, iba a visitarlos. Una de las cosas que hace Saspe es conseguir que nos pongan atención religiosa. Va el cura Tácali, que es un cura de Coronda, y al principio el Cusidonchi, el comandante que estaba a cargo del penal, comienza a darle cosas, le hace construir una salita de primeros auxilios, qué sé yo, y cuando el cura Tácali comienza a atendernos, nosotros le decíamos lo que nos estaba pasando, y el cura nos decía: pero no, mirá, este es un buen tipo, vos vieras, mirá lo que hace. Hasta que empezó a ver lo que nos hacían. Nosotros teníamos atención religiosa, cuando te la daban, a las 10 de la mañana, nos llevaban a las 6:30, 7 de la mañana y nos tenían esposados mirando la pared. Y ahí empezó a ver que por qué razón, ¿viste? Si era a las 10 de la mañana nos traían todo para verduguearnos. Hasta que se cansó y un día a mí personalmente me dijo: Pancho, me voy. Y yo le pedía: Tácali, no te vayas, que nosotros te necesitamos para hablar, para que vos cuentes o le cuentes a Vicente lo que está pasando acá adentro. No, me voy, dice. Yo no voy a ser cómplice de este hijo de puta.
Rafael Jacuzzi fue un sacerdote muy comprometido que estuvo preso durante la última dictadura cívico-militar. Él militaba en el norte de Santa Fe. El 20 de julio de 1977 él le manda una carta a Saspe, se la manda desde Italia. Había logrado salir al exilio. Y en esa carta denuncia con nombre y apellido a un montón de personas que participaban sistemáticamente de interrogatorios, torturas. Inclusive dice que hay cursillistas o personas muy comprometidas dentro de la estructura eclesiástica que están participando de esa trama. El hecho de que Saspe haya recibido este tipo de cartas y por otra parte salutaciones de los miembros del gobierno, miembros de las Fuerzas Armadas, es lo que hace, me parece, de este tipo un tipo muy interesante. Al pabellón 5, al viejo se lo negaban, era como, bueno, que no existíamos, ¿viste? Pero él sabía bien qué es lo que pasaba. La verdad tiene más fuerza que la mentira, y la participación tiene más posibilidades que el autoritarismo y la dictadura. Encuentros de obispos latinoamericanos, el CELAM, del CELAM. Reuniones del CELAM, estaban reunidos los obispos del CELAM, que eran obispos de distintos países. Cada país tenía 2 o 3 obispos. Y en una de esas reuniones aparece en Ecuador, esto me contó él, y lo llevan detenido a todos los obispos. Y creo que lo tienen una semana allí detenido. Cuando él llega de allá, viene a Argentina en un avión, baja del avión, no había nadie esperándolo, ninguno de mis hermanos obispos estaba, solamente había un periodista periodistas del STIU. Cusidonchi sabía bien que Saspe se había transformado en un enemigo. Y él nos decía, yo ya tengo todo preparado por si me matan, ya tengo todo preparado. Porque sabía que, se lo habían dicho algunas personas que estaba señalado. Y estoy convencido de que lo que sufrió camino a San Carlos es un atentado, no me cabe la menor duda, porque es sistemático. Es lo que le hicieron a Ponce de León, es lo que le hicieron a Angelelli, es la forma que tenía la dictadura, esa perversión que tenían por los accidentes, los extraños accidentes. Buscaban que él abandonara, dejara el episcopado, dejara de ejercer como obispo, y robaron las joyas de la corona de la Virgen de Guadalupe, que para el pueblo, para la gente, es uno de los signos más importantes para Santa Fe, Guadalupe. Y una de las condiciones para devolver eso, apareció, no sé si el diario La Nación, o no sé qué diario, me parece La Nación, le dieron una joya de esa corona que habían robado, diciendo, y con un mensaje. El mensaje era: devolvemos las joyas si renuncia Monseñor Saspe. ¿Él cree que estuvieron los militares? Sí, él cree que estuvieron los militares. Creo que todos creemos. La Iglesia debe sentirse interpelada y cuestionada, ya que debió ser el ámbito privilegiado de fraternidad y unidad, y mostró sin embargo signos de discordia y conflictividad con sus movimientos internos, progresistas e integristas, embebidos de flagrante politicidad. Ponernos a estudiar la figura de él creo que nos permite romper mitos y entrar de una manera interesante a un periodo que sigue siendo traumático. Lo bueno de Saspe fue su obra, su impronta en distintos barrios populosos de la ciudad de Santa Fe, su mirada también relacionada con aquellos que fueron encarcelados durante la última dictadura, esa noción de una idea, de una iglesia abierta, de una iglesia más popular, absolutamente reivindicable. Que es muy interesante porque fue un actor social y político clave. Me parece que es interesante porque es una figura que se encuentra viva dentro del imaginario social de los santafesinos, que ha sido un referente para los presos políticos de Coronda, o al menos para muchos de ellos. Y este colectivo de presos políticos tiene una presencia y una voz muy importante. Sin ir más lejos, el año pasado se desarrolló el juicio por la causa Coronda.
Me parece que es interesante porque hablar de estas cuestiones nos mete con las asperezas. Y al meternos con estas asperezas, creo que nos tocamos esos puntos ciegos de la memoria social, esas cosas de las cuales nadie quiere hablar. Pero aunque nadie quiera hablar, las generaciones más jóvenes te lo traen y te lo escupen en la cara todo el tiempo. Entonces, me parece que es interesante porque es una manera de asumir algún tipo de responsabilidad sobre el modo en el cual tramitamos como sociedad un hecho traumático como el que compartimos. Vivía en una sociedad post-genocida, aunque no fuera consciente de eso. Entonces, para apropiarme del pasado, lo que me habían dado las maestras en ese momento era la noche de los lápices, ¿sí? Entonces parecía que una imagen contestataria era esa, era la imagen, ver la noche de los lápices. Hoy en día los profes discutimos mucho, porque lo que vemos es que el mensaje subliminal de la noche de los lápices es el que las hace las paga. Entonces poder discutir eso, qué valor tiene acercarte al pasado desde una mirada o desde otra, creo que ahí está lo interesante.